bien, hermanos, segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. En el sermón anterior expusimos el versículo 1. Hoy estaremos exponiendo el resto del pasaje. Segunda carta a los Corintios 5, 1 al 5. Dice así la bendita palabra del Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Segunda a los Corintios es considerada una carta de consuelo y de ánimo. Fue dirigida a una iglesia que recién salía de una condición bien difícil, donde el pecado en sus muchas manifestaciones hizo estragos, al punto de que incluso la llevó a una muy tensa relación con su fundador, el apóstol Pablo. Pablo, como todo ministro fiel que se debe a su llamado, no evadió la confrontación, no evadió el uso de todos los medios que tuvo a su mano para hacerlos entrar en razón y guiarlos al arrepentimiento. Ahora, esta segunda carta a los Corintios nos deja ver que los corintios, por la gracia de Dios, pero eso sí, después de atravesar un proceso doloroso para ellos y para el mismo apóstol Pablo, finalmente habían entrado en razón. Sin embargo, hermanos, ahora cuando la carta les es dirigida, arrepentidos y en su mayoría, no todos, pero en su mayoría encaminados por la buena senda, estaban afligidos por lo que había sucedido. Es natural de un creyente, a causa del pecado, afligirse por su pecado. Estaban avergonzados por las justas reprensiones que habían recibido del apóstol Pablo y de sus compañeros de misiones. Y también estaban desanimados con ellos mismos porque al ver todo lo que había sucedido y ahora redargüidos, pues obviamente se habían desanimado a causa de lo que habían vivido. Pero además de esto, de cómo sale una iglesia o un creyente de un proceso de disciplina a causa de una situación de pecado, ahora se encontraban afrontando todas las dificultades y la oposición que son propias de aquellos que quieren honrar a Dios con sus vidas. Es por esto que Pablo, con el fin de animarlos, con el fin de afirmarlos en la fe, les abre su corazón en esta carta. Se identifica con ellos y les muestra en su propia vida, en su vida como ministro del Evangelio, cómo ninguna situación adversa, por difícil que sea, ni siquiera la debilidad, ni siquiera el deterioro de nuestros cuerpos, ni siquiera la misma muerte están fuera de los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos gloriosos en nuestra vida. Esta carta entonces es una carta de ánimo en donde hemos visto cómo especialmente el apóstol Pablo se abre su corazón. Es por eso que algunos dicen de esta carta que toda persona que está llamada al ministerio debería primero estudiar esta carta antes de ser enviado a ese labor y a ese llamado, porque aquí Pablo se abre identificándose con esta iglesia, y esto tiene que haber sido maravilloso para estos creyentes saliendo de esta situación en donde volteaban a mirar todas sus torpezas y sus falencias y sus pecados
pecados y su inmadurez. Y además de eso, ahorita que querían agradar al Señor, pues estaban afrontando tal vez lo que antes no, en su liviandad, pero ahora como creyentes están afrontando todo. Pero que Pablo diga, mírenme a mí, yo mismo estoy viviendo, he vivido lo que ustedes están viviendo. Esa identificación con un hombre como Pablo debe haber sido maravilloso. Por otro lado, las voces de los falsos maestros diciendo, pero Pablo, pero ustedes, todo lo que sufren, todo lo que viven, miren la figura de Pablo, miren su desgaste, miren incluso cómo está a raíz de los azotes, de las dificultades, de las vicisitudes de la vida. Ustedes mismos lo que están afrontando, ¿cómo pueden esperar que realmente este mensaje venga de Dios? Bueno, el apóstol Pablo se identifica con ellos en todos los sufrimientos, incluso en un aspecto que todos nosotros y que todo creyente experimenta, que es ver aún en nuestros propios cuerpos cómo la vitalidad va terminando, cómo nuestros cuerpos se van deteriorando y aún la misma muerte. Pero de todo esto Pablo les enseña que nada sale de los medios que Dios usa en los suyos para cumplir sus propósitos gloriosos. Ahora, sobre la muerte, sobre el deterioro del cuerpo del cual hablamos en el sermón anterior. Han pasado ya muchos años desde que Pablo escribió esta carta a los Corintios, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el hombre sigue enfrentándose a la melancólica realidad del envejecimiento y de la muerte. Y esto atrae al corazón del hombre una sensación de falta de propósito y de sinsentido de la vida. El mundo griego en el tiempo de Pablo y en general el mundo antiguo no tuvo una respuesta alentadora para el hombre ante la muerte, pero el mundo ahora tampoco la tiene. Pero basados en, y esto es lo que había venido hablando el apóstol Pablo en los versículos anteriores, basados en la esperanza de la resurrección, sobre el hecho irrefutable de la resurrección de Cristo y el conocimiento que tenemos de la transformación y renovación interior siempre creciente, nosotros los creyentes en ese entonces y ahora somos capaces de decir frente a la muerte, aún frente al deterioro de nuestros cuerpos, podemos decir con el apóstol Pablo, teniendo tal esperanza, en referencia a lo que he señalado, nosotros, en cambio, no desmayamos. El versículo 1, leámoslo una vez más para recordar lo expuesto en el sermón anterior, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos la certeza en Cristo Jesús que, aunque experimentemos la muerte y nuestros cuerpos se degraden hasta el polvo, Dios ha preparado para nosotros cuerpos glorificados que recibiremos en la resurrección cuando Cristo vuelva. Esto fue lo que predicamos en el sermón anterior. Sin embargo, y aunque tenemos esta certeza, la muerte, y aunque nosotros sabemos y tenemos, como lo mencionábamos en el sermón anterior, la certeza de lo que nos aguarda, la esperanza de cuerpos glorificados, aunque tengamos una perspectiva distinta de la muerte en este sentido, la muerte sigue siendo algo atroz. No es algo que el creyente, por más maduro espiritual que esté, y que tenga el conocimiento de todo esto que se ha venido exponiendo en la palabra de Dios, no es algo que se desee experimentar. Y esto es lo que notamos en las palabras del apóstol, una vez ha expresado la certeza de la esperanza que tenemos como creyentes, de lo que Dios tiene para nosotros cuando este tabernáculo se deshaga, pero a continuación dice, versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermanos,
la Biblia nos dice que la muerte es la consecuencia, el resultado del pecado del hombre. Y fue el castigo que Dios sentenció a causa de él. Ante la orden de Dios en el Edén de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Él advirtió: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Pablo afirma el cumplimiento de esa sentencia en toda la raza humana cuando más adelante en Romanos 6:3 dice: la paga del pecado es muerte, citando las escrituras del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, también hablando del pecado, de la muerte, del pecado de manera general en toda la raza humana, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en referencia a Adán y al pecado que todos nosotros cometimos en Adán, dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos ante los ojos de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Ahora, la muerte, principalmente cuando se habla aquí, es la separación de una criatura totalmente dependiente de Dios, de su Hacedor. Esto es lo que conocemos como la muerte espiritual. Claramente la Escritura dice que todo el hombre nace en esa condición, destituido de la gloria de Dios. La gente puede sentir que tiene un Dios y que tiene un Dios que es amigo y que es cercano, pero eso no es lo que muestra la Escritura. Esa es la separación. La Escritura habla de las personas que no han venido por el único camino que hay para relacionarse con Dios. Habla de ellas como muertos en delitos y pecados, y así estábamos nosotros. Pero finalmente el resultado que se espera de una criatura que se opone a su Hacedor es finalmente también la muerte física. La muerte física es vista en la Biblia también como una expresión de la ira de Dios ante el pecado humano. Sin perder el texto de estudio, por favor vayamos al Salmo capítulo 90 y vamos a leer desde el versículo 5 al 9. Allí vamos a ver entonces lo frágil de la vida humana. El recorrido que nosotros vemos en el deterioro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, y cómo se manifiesta en esta expresión del Salmo 90, 5 al 9, la muerte física y la cercanía a ella como una expresión de la ira de Dios. Salmo 90, 5 al 9 dice, hablando de los hombres: pero Dios, hablando de los hombres, los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La muerte física, entonces, en la Biblia, lo que la Biblia nos habla de la muerte física como el resultado final de esa separación de Dios por la rebeldía, por el pecado humano, la muerte física en especial. La idea de esa separación abrupta de lo que en esencia nosotros somos. Que somos en esencia, nosotros somos, y por la palabra del Señor lo sabemos, cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, y esa es la definición más cercana para poder explicar la muerte física. La muerte física, la idea de esa separación abrupta de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, el cese de la vida en nuestro cuerpo físico, que queda inerte y se descompone, es algo
que el ser humano seguirá percibiendo como extraño y como hostil. La muerte física es, y esto tal vez le va a sonar extraño a algunos, la muerte física es algo no natural. Aunque todos los seres humanos la experimenten, atraviesen hacia ella, Dios no creó al hombre para que muriera. Y aunque todos los seres humanos experimentan la muerte, hay un sentido de eternidad puesto por Dios en los corazones de los hombres que hacen que vean la muerte física como algo inaceptable. Y cuando Pablo dice en el versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y lo que va a decir a continuación nos muestra que, aunque como creyentes sabemos que tenemos un cuerpo glorificado, preparado por Dios para nosotros, si esta, nuestra tienda, nuestro tabernáculo se deshace, aunque tenemos esa seguridad y esa convicción, la muerte es vista distinta, pero la muerte sigue teniendo un sentido atroz para el hombre. Por supuesto que para nosotros como creyentes cobra también otro sentido, pero nunca deja de tener este aspecto de algo no natural, de algo inaceptable. Cuando Pablo entonces aquí en el versículo 2 dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, no está afirmando que él desea ser revestido de ese cuerpo glorioso del que ya se habló en el versículo 1, ese fue el sermón anterior. No está afirmando que él desea ser revestido de ese cuerpo glorioso que sabe que Dios ha preparado por los suyos por medio de experimentar la muerte. Esto no es lo que está diciendo Pablo. Es más, lo que dice Pablo en este versículo 2 y en los siguientes es una expresión que es contraria a desear experimentar la muerte, como lo vamos a ver. Detengámonos un momento en la expresión que Pablo usa aquí. Dice, y por esto también gemimos. Ahora, este gemir, como bien lo anota el comentarista Paul Barnett, no se trata de un gemido de duda o de miedo, ni siquiera de mortalidad, sino de un anhelo esperanzador. Es como el gemido de una mujer en proceso de parto, que experimenta los dolores, pero con una expectativa de esperanza. Este gemido entonces que se da aquí tiene una tensión sobre una circunstancia que es dolorosa, que implica sufrimiento, pero que está mirando hacia adelante con esperanza. Esa misma expresión es la que usa el apóstol Pablo cuando al hablar de la gloria venidera que nos aguarda a nosotros los creyentes en la eternidad. Y como esa gloria venidera no es comparable con las aflicciones que vivimos ahora en el tiempo presente, nos dice algo de la creación misma, que así como nosotros mismos estamos gimiendo por ser redimidos, la creación misma también gime. Vayamos por favor a Romanos 8, 21 al 23, para poder entonces extender esto que espero que podamos interpretar correctamente la escritura. Que Pablo aquí, cuando está afirmando que desea ser revestido de su habitación celestial, no está manifestando que desea experimentar la muerte. Es todo lo contrario. Romanos 8, 21 al 23 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y dice, porque sabemos que toda la creación que gime a una
y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, los creyentes, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es un gemir, es una tensión, porque involucra este gemir una desazón presente, pero un anhelo esperanzador por lo que queremos recibir ya. Pero por lo que el apóstol Pablo gime, así como gime la creación y todos nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los creyentes, por lo que el apóstol Pablo gime de esta manera, no es por experimentar la muerte, que su morada terrestre, su cuerpo se deshaga y entonces recibir ese edificio de Dios eterno, su cuerpo glorificado. Pablo gime por la redención de nuestro cuerpo, ese es su deseo, pero desea que sea de otra forma. En el versículo 3 nos dice, ya voy a ir al punto. En el versículo 3 nos dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo usa una metáfora que es distinta a la que ha usado en el versículo 1. ¿Recuerdan la metáfora del versículo 1? Una tienda, un tabernáculo que es transitorio, que es para peregrinos, que se va deshaciendo frente a lo que espera de Dios, que es un edificio, que es eterno. Hablando de un cuerpo glorificado, ahora Pablo ya no se está refiriendo al tabernáculo, a la tienda de campaña transitoria y al edificio en ese lenguaje arquitectónico. Ahora Pablo, y desde el versículo 2 que acabamos de leer, habla de ser revestido, de ser hallado vestido y no desnudo. Ahora, cuando Pablo dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, es una expresión que manifiesta el deseo de Pablo de sí, recibir ese cuerpo glorioso, de vestirse, de ser revestido con ese edificio del que se ha referido en el versículo 1, ese cuerpo glorioso. Sí, ese deseo, pero no un deseo por obtenerlo, por experimentar la muerte. Es por eso que dice que desea ser hallado vestido y no desnudo. Desnudo es la expresión metafórica que está usando él para referirse a despojado de su cuerpo. William MacDonald comenta al respecto. Pablo está diciendo que su deseo anhelante es no por la muerte y el estado descarnado que conlleva, sino por la venida del Señor Jesús, cuando todos los que hayan muerto recibirán sus cuerpos glorificados, pero que los que vivan no serán hallados desnudos porque no han muerto, sino que serán revestidos. El deseo de ser vestido, pero no desnudado, de ser transformado, pero no experimentando la muerte, queda totalmente claro en el versículo 4 cuando dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, ustedes ya pueden entender a qué se está refiriendo cuando dicen este tabernáculo, ¿cierto? Aquí, en este cuerpo, con todas las limitaciones, su temporalidad, su desgaste, las enfermedades, lo que experimentamos aquí. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pablo deseaba y gemía como debemos gemir nosotros
por la eternidad en un cuerpo glorioso. Pero eso no quiere decir que aunque tengamos una certeza de lo que sucedería en caso de que muramos, esto no quiere decir que nosotros deseemos la muerte física para llegar allá, a ese estado glorioso de nuestros cuerpos en la eternidad. Entonces, ¿por qué gemía él? ¿Qué era lo que él deseaba? Él anhelaba experimentar el regreso de Cristo estando en vida y entonces ser revestido, ser transformado sin tener que ser desnudado, sin tener que experimentar la muerte. La muerte, sin lugar a dudas, y ese fue el énfasis del sermón anterior, es vista por los creyentes en una perspectiva distinta. Pero la muerte, como consecuencia del pecado del hombre, como la sentencia de Dios con todo lo que trae para el hombre y para la misma creación, no pierde nunca para el hombre ni para el creyente un sentido de atrocidad. Estamos seguros frente a ella, estamos liberados del temor el que estaban en esclavitud. Todos aquellos que estaban bajo el dominio de la muerte, esto es los no creyentes. Por supuesto que estamos seguros, amados hermanos, pero la muerte sigue siendo dolorosa. La muerte sigue siendo atroz. La separación de un cuerpo que se pudre, aunque nuestro espíritu vaya a Dios, es una imagen que a nosotros nos golpea. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que un cuerpo insepulto muchas veces era una manifestación de un castigo mayor para una persona. Es más, el trato digno que se daba a los restos mortales era cubrirlo y enterrarlo, separarlo de la vista. La muerte nos sigue golpeando, aunque tengamos la seguridad de una resurrección en cuerpos glorificados. Pablo desea ser transformado. Sabe que si muere, sabe lo que le espera, pero su anhelo principal es poder experimentar la venida de Cristo, no atravesar por la muerte, sí tener un cuerpo glorificado, pero por medio de una transformación. Ese anhelo de esa transformación para aquellos que estén en vida cuando el Señor regrese es explicado por el apóstol Pablo en más detalle en primera carta a los Corintios. Vayamos allí, por favor. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Ese anhelo de esa transformación para aquellos que están en vida cuando el Señor regrese es explicado aquí, ese deseo. Primera de Corintios 15, 51 al 54 dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, no todos los creyentes morirán, pero todos serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Este es el experimentar la muerte con todo el dolor, pero en el creyente con toda la seguridad y la firmeza que finalmente le aguarda esto: la recepción de un cuerpo glorificado en la resurrección. Aquellos que han dormido en Cristo, los creyentes, lo experimentarán. Gloria a Dios, esa es nuestra esperanza cuando la muerte se acerca. Pero siempre en la iglesia ha habido el anhelante deseo de experimentar el regreso corporal de nuestro Señor Jesucristo de los cielos
y tener entonces la transformación de nuestro ser sin experimentar algo que, aunque lo afrontamos con firmeza, no deja de ser atroz. Después dice, de los muertos serán resucitados, dice, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El mismo lenguaje de vestirse, el mismo que se usa allí en 2 de Corintios 5. Ahora, no es que quiera contradecir de ninguna manera el sermón anterior. Todos nosotros sabemos algo, sabemos que tenemos algo y no podemos callar y lo debemos anunciar. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos en Cristo Jesús ante aquel problema que ni la civilización griega, ni la civilización antigua, ni el mundo moderno puede dar respuesta: la muerte. Y lo que conlleva la muerte, que es finalmente comparecer ante el Creador de los cielos y de la tierra con un destino eterno ya sellado. Tenemos esa perspectiva, pero aunque tengamos esa perspectiva, nosotros no debemos tergiversar la percepción que de manera natural tiene todo hombre, y los creyentes también, de la atrocidad de la muerte. Y entonces, ¿qué alternativa tenemos? Esto en la que la iglesia del siglo XX y del siglo XXI tal vez ha descuidado muchísimo. El anhelo que siempre ha habido de generación en generación de poder estar allí en vida en el regreso del Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo habla ahora de esta manera a los corintios? Un comentarista bíblico dice: tal vez los lectores gentiles dentro de la cultura griega necesitaban que se les dijera que el estado incorpóreo es incompleto hasta la resurrección general. Sí, hermanos, sabemos por la palabra del Señor que si esta tienda se deshace, nuestro espíritu irá a Dios. Pero la atrocidad de nuestra muerte física es algo que nos impulsa a que nosotros anhelemos la venida del Señor Jesucristo. Pero aún esa existencia en la presencia del Señor de manera espiritual no es el estado ideal que Dios ha preparado para nosotros los creyentes. Y esto debemos tenerlo claro. Los creyentes que mueren y que en espíritu van a la presencia de Dios, espiritualmente, porque sus cuerpos ya sabemos qué es lo que pasa. Aunque estén en un estado gozoso y sublime, no están en el estado de existencia plena que nos aguarda cuando Cristo vuelva. Ese estado intermedio entre la muerte y el día que Cristo vuelva a la resurrección es un estado que es transitorio. Es eso, un estado intermedio. Dios nos hizo para una existencia corporal, pero en perfección. Esa es la esencia de nuestro ser. Eso es lo que nosotros somos, cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo: cuerpos glorificados en medio de una creación gloriosa. No es una existencia incorpórea, etérea, espiritual lo que nos aguarda en la eternidad.
Ese es un estado intermedio para los creyentes que mueran y espiritualmente vayan a Dios. Y he tomado la determinación y con los pastores de no dar por sentado nada de esto que hace parte de nuestra fe cristiana, de lo que creemos, como si ya todo el que se proclama cristiano lo supiera. Al terminar el sermón anterior, y esto no lo digo con mofa, un hermano se me acerca y me dice: pastor, o sea que lo que dicen los testigos de Jehová entonces era cierto. Les confieso que yo me quedé como... Y entendí por los dibujitos de la atalaya y todo esto, pero cuando entendí le dije: no, hermano, no es que lo que dicen los testigos de Jehová sea cierto. Es que esto es lo que ha creído la cristiandad siempre. Esta es la palabra de Dios. La esperanza que tenemos y la promesa que tenemos es que nosotros viviremos en la eternidad, en un estado de perfección, ya quitados todos nuestros enemigos, el último enemigo, la muerte, también siendo quitado, Satanás, todo aquel que no recibe a Cristo en arrepentimiento y fe y continúa en su estado de perdición, será quitado de esa existencia gloriosa todo enemigo y viviremos en cuerpos glorificados, perfectos, sin dolor, sin enfermedad, sin el deterioro del cuerpo, sin, como lo dice el salmista, la manifestación de lo que se dio allá en el Edén, de la desaprobación y condena de Dios a causa del pecado, como nuestros cuerpos van descendiendo día a día hasta el sepulcro. Esto no lo dicen los testigos de Jehová, esto lo dice la palabra del Señor. Y como paréntesis, allí le expliqué al hermano que mucho de lo que dicen los testigos de Jehová es escritural, pero lo gravísimo de una secta es precisamente eso. Cuando la secta tiene un alto grado de profesión de lo que es escritural, la gente se abre. Pero entre mucho de lo que dicen que es verdad está el veneno mortal de la herejía. No, hermanos, esto no se trata de los dibujitos de la atalaya ni del despertar. Ningún dibujito podrá de alguna manera expresar lo que nos aguarda en la promesa en Cristo Jesús. Pero la pregunta del hermano, y que la hizo con sinceridad, o esa inquietud que tenía con sinceridad, es muy probable que muchos desde el sermón anterior y hoy mismo lo tengan aquí presente. ¿Y eso qué cambia en cuanto a nuestra salvación? Lo cambia todo, hermanos. Porque como lo vamos a ver, hermanos, lo que nosotros no conocemos, no anhelamos y no deseamos. Es por eso que muchos viven sus vidas cristianas como si fuera el aquí y el ahora, el todo de la vida. Porque ¿de qué manera te llama la atención una existencia etérea en inactividad? Y esto era importante reiterárselo a los creyentes corintios que habían sido arrancados de una cultura griega que menospreciaba la existencia material. Es más, esto es importante decírselo a evangélicos que vienen de un trasfondo católico romano, que de alguna manera perciben, si de alguna manera se lo preguntan, la eternidad de esta manera, como una cuestión de viejitos con alitas en las nubes. MacArthur escribe: la esperanza del apóstol de un cuerpo glorificado estaba en marcado contraste con el dualismo filosófico que se extendía por toda la cultura griega. Tal filosofía enseñaba que la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, el objetivo de sus adeptos era liberarse del cuerpo y llegar a ser espíritus incorpóreos. Ese entendimiento incorrecto desde el principio trató de introducirse a la iglesia por falsos maestros. Vayamos por favor a segunda carta a Timoteo,
capítulo 2, versículo 16 al 18. Que Dios conceda al que no tenga este conocimiento de la promesa que nos ha sido dada y de lo que nos aguarda en la eternidad, que Dios conceda hoy el poder entender esto y que se anime a procurar conocerlo más en la bendita palabra del Señor. ¿Sabes? Porque así, apreciando este mundo y disfrutando de toda la creación como lo disfrutamos, no nos afincaremos aquí, negando nuestra fe, y levantaremos nuestros ojos a lo que nos espera, porque es mucho mejor. La misma creación gime. Nosotros mismos gemimos también por esa manifestación de los hijos de Dios. Mira cómo esta falsa enseñanza desde el principio trató de introducirse al interior de la iglesia. Segunda de Timoteo 2, 16 al 18, aquí el apóstol Pablo está dando consejos a su discípulo Timoteo y le dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No sabemos a ciencia cierta qué era lo que enseñaban Himeneo y Fileto. Lo que sí sabemos es que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. ¿En qué sentido? Muy probablemente estaban diciendo que la vida cristiana, cuando uno nacida de nuevo, esa era la resurrección. Esa era la resurrección, ese era el todo. Ahí está. Y lo demás que nos aguarda, muy probablemente dijeran: sí, es una existencia espiritual, una experiencia que para nosotros simplemente no conocemos. No llama nuestra atención como una promesa deseable, con las implicaciones que eso tenía para una vida aquí. Yo espero que con el deseo que expresa aquí el apóstol Pablo de no experimentar la muerte y recibir un cuerpo glorificado, el Espíritu Santo de Dios nos permita aplicar también correctamente el aprecio por la creación material, y que experimentaremos también en la eternidad, y cómo desde aquí ese pensamiento puede transformar aún nuestro proceder con nosotros mismos. Estoy seguro, porque así la historia de la iglesia lo ha marcado, que algunos que piensan que lo corporal es malo y lo espiritual es bueno, llegan a esta conclusión a la que llegaron algunos que se desviaron también. Pues si lo corporal es malo, hagamos en el cuerpo lo que nos dé la gana, porque finalmente eso se va a podrir. Porque lo espiritual no puede ser manchado. Así que pequemos, porque finalmente eso va a pasar. Porque la parte espiritual no va a ser tocada. Y esa posición la tienen aún cristianos al día de hoy, que tienen, y en esto profundizaré más adelante, una posición tricótoma, tripartita del ser humano. Aquellos que piensan que en el cuerpo y el alma, si existen tres partes, pueden pecar y ser manchados por el pecado, pero en la parte espiritual no. ¿Sabe a qué lleva esto? Y lo hemos confirmado, no por experiencia propia, sino de otros, en que finalmente esas personas, engañados por el pecado, terminan diciendo: hagamos lo que sea en nuestro cuerpo. Hay una parte que finalmente no se mancha, y esa es la que se relaciona con Dios, impulsa el libertinaje, la inmoralidad. Pero cuando nosotros empezamos a dar aprecio aún a nuestros cuerpos, aún en las condiciones que nosotros estamos, de la existencia como tenemos, hermanos, aún el cuidado de lo que hacemos en este cuerpo, de lo que somos, es impulsado a la santidad. Los corintios estaban influenciados por esa filosofía dualista que Pablo aquí está señalando, de tal manera que en la primera carta a los Corintios tuvo que dar un capítulo entero para dar claridad acerca de la resurrección.
de la resurrección corporal, de la resurrección de Cristo. Allí les escribió: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es porque ese pensar en una vida en la eternidad, en cuerpos, pero glorificados, es algo que no se pasa por la mente o que se niega en esa concepción dualista de lo espiritual es bueno y lo material es malo. Agustín de Hipona lo expresó muy claramente de esta manera: estamos cargados con este cuerpo corruptible, pero sabiendo que la causa de esta carga no es la naturaleza y sustancia del cuerpo, sino su corrupción. No deseamos que se nos despoje del cuerpo, sino vestirlo de su inmortalidad. Resumió la prédica. Mientras que la resurrección general, la que sucederá cuando el Señor venga en gloria, es para nosotros los creyentes una perspectiva gozosa. La muerte, aunque ya no estamos bajo la esclavitud del temor porque sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, no es lo que deseamos. Las palabras de Pablo reflejan esa tensión de manera realista, y esto tiene un resultado en nuestra vida aquí. Saber que nos aguarda algo allá. Pero no querer experimentar la atrocidad de la mente, saber lo que nos es seguro, si llegamos a experimentar el deshacerse de este tabernáculo, pero anhelar más bien el regreso de Cristo, hace que nosotros vivamos en una tensión sabia entre vivir una vida cristiana, santa y para la gloria de Dios aquí, pero sabiendo lo que nos espera también allá. No somos de aquí y tenemos nuestra esperanza de lo que nos aguarda allá, pero vivimos en el temor de Dios todos los días de nuestra vida con una mayordomía sabia de todo lo que Dios nos ha dado, incluida esta existencia en este momento. Tal vez alguien se venga preguntando: pero ¿no dice la Escritura que Pablo prefiere partir y estar con Cristo que quedarse aquí? ¿No dice porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Y la respuesta es: así es. Estas son palabras del apóstol Pablo, pero esa afirmación no puede ser sacada de contexto, porque Pablo la dice cuando se halla en prisiones y con una posible sentencia de muerte, previendo la posibilidad de su ejecución. Él se afirma en lo que sabemos de la muerte, lo que expusimos en el sermón anterior, ahora que está en Cristo Jesús. Se afirma en lo que expusimos en el texto de estudio del sermón anterior. Una certeza de lo que Dios se ha preparado para nosotros en caso de que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshaga y muramos. Sabemos que iremos al Señor en el Espíritu y que nos aguarda una resurrección en gloria. Pero su muerte no es lo que Pablo anhela. Allí mismo, versículos atrás, ha dicho que él confía que las oraciones de los filipenses y el obrar providencial del Espíritu Santo resulten en su liberación. El propósito divino, la culminación de sus propósitos gloriosos para nosotros es la redención en nuestros cuerpos, ya sea por resurrección o por glorificación. Ese es el propósito de Dios. Y la garantía de que así será es que nos ha dado su Espíritu Santo como unas arras, como una garantía de lo que así sucede, de que así sucederá. Pero, y para finalizar,
si nos toca organizar entre las prioridades de lo que deseamos, amados hermanos, nosotros deseamos experimentar la venida de Cristo y ser revestidos y no desnudos, porque la muerte, aunque nosotros sepamos lo que nos aguarda, la muerte sigue siendo algo atroz. El versículo 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ese propósito de la redención de nuestros cuerpos, ya sea que muramos y aguardemos la manifestación de Cristo en su venida y recibamos un cuerpo glorificado, o ya sea, lo cual es preferible, que Cristo venga estando nosotros en vida, el propósito glorioso para nosotros, divino, la culminación de ese propósito es una existencia en cuerpos glorificados de los que son suyos, estando Él mismo, Cristo Jesús, en medio de nosotros. Permítame entonces recapitular lo dicho por Pablo hasta aquí. Pablo ha sido llamado a un glorioso ministerio, y ha sido llamado no por él, sino porque Cristo mismo le ha vencido. Él era su enemigo. Y ahora él, Pablo, sirve como un instrumento que proclama en su vida misma la victoria de Cristo. Ha sido llamado a anunciar el Evangelio. Dar el Evangelio de un nuevo pacto establecido por Cristo, esa es ahora el propósito de su vida. Y esto que él anuncia tiene el poder de Dios para vivificar, para dar vida al muerto espiritual, para justificar al que cree, para librarlo de la ira venidera. Y además de eso le capacita con el Espíritu Santo para que esa persona antes muerta y ahora viva en Cristo crezca en santidad a la imagen de Cristo. Y ese nuevo pacto que Pablo ahora anuncia no es transitorio, es eterno, no va a ser reemplazado. Y es por eso que Pablo no desmaya en su labor. Aunque todo parezca ir en contra, aunque se levanten los enemigos contra él, ellos conocen el poder del Evangelio y lo que resulta de la predicación, y por eso no lo van a adulterar. Pero en medio de este canto triunfante, Pablo dice que este tesoro ha sido dado a hombres que experimentan la adversidad en un mundo caído. Nuestros cuerpos envejecen, se enferman, se deterioran, nuestras fuerzas se ven minadas, y esto no significa que el favor de Dios no esté con nosotros. Todo lo contrario. Cuando nosotros vivimos esas adversidades, como lo vivió Pablo, que se está identificando con la iglesia de Corinto y con nosotros, por la acción del Espíritu Santo, todo lo contrario sucede. Nuestro ser interior, espiritual, se fortalece, aunque nuestros cuerpos se vayan deteriorando. Somos vasijas, eso somos, vasijas, pero que portan un tesoro glorioso, el Evangelio. Y eso lo que hace es exaltar el poder de Dios. Al punto entendemos esto, que aún ante la presencia de la muerte física, ante la posibilidad de nuestros cuerpos rendidos hasta el polvo, nosotros sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros en la resurrección de nuestros cuerpos gloriosos. La muerte entonces es vista desde una perspectiva distinta. Ya no tememos a ella, ya no estamos bajo su reinado, pero no deseamos morir. Ese no es nuestro deseo primario. Deseamos la redención de nuestros cuerpos, y por eso anhelamos, como todos los creyentes de todas las generaciones, la venida de nuestro Señor Jesucristo. No atravesar la muerte física,
sino ser transformados en nuestros cuerpos para estar con Él eternamente. Pero aún si nuestro cuerpo se reduce hasta el polvo, podremos decir como Job, que en este mi cuerpo he de ver a Dios. Esto es lo que hemos tenido en esta porción de las palabras del apóstol Pablo inspiradas por el Espíritu Santo para nosotros. 4 conclusiones finales. No conocer lo que nos ha sido prometido va a resultar en no desearlo, va a impactar tu vida aquí. Es más, muchos creen hoy ser cristianos esperando lo que no les ha sido prometido. Muchos ven la enfermedad, la muerte y las dificultades como que el favor de Dios no está con ellos. Habla con Pablo entonces. Muchos, ante la muerte, una persona que se profesaba creyente durante mucho tiempo aquí, empezó a atravesar una enfermedad y en su desesperación ha convertido ahora su casa, después de profesar la fe cristiana, ha convertido su casa en un santuario de la Santísima Virgen María, dice ella. Ella no sabe lo que Dios había preparado para ella. Y ha recurrido hasta el indio amazónico para tener respuesta en su enfermedad. No sabe, no conoce lo que Dios ha prometido, no sabe y no conoce lo que Dios ha prometido y lo que nosotros anhelamos y que por lo tanto deseamos. No conocer lo que se nos ha sido prometido va a resultar en no desearlo y sin dudas eso va a impactar nuestra vida aquí. La bondad de la creación material. Sí, es probable que estos cuerpos experimenten el deterioro y que sean nuestras generaciones las que vean el regreso de Cristo. Pero mientras tanto tengo el anhelo de verle el regreso de Cristo y en lo que sea posible, mi existencia aún corporal debe ser tratada con dignidad. El valor de la vida, pero no al punto de negar la fe en un aferro enconado por la vida como si no hubiese nada más allá. Y el anhelo por el regreso del Señor Jesucristo, porque quien anhela el regreso del Señor Jesucristo es porque también viene trabajando fuertemente en su santidad. Y lo espera gozoso, confiando en la gracia de Dios, y no le teme, porque allí será avergonzado. Y esto va a redundar en nuestro crecimiento en Cristo. Padre, muchas gracias, Rey.